sido dolorosas. Todas las tragedias son dolorosas, pero bueno, a cuyas personas que han pasado por estas situaciones, tragedias, y han sido procesadas y han sabido llevar esa tragedia o ese proceso a Dios, pueden testificar de lo que Dios ha hecho en sus vidas, porque en el momento de la tragedia no somos capaces de darnos cuenta de en el momento de la tragedia no somos capaces de darnos cuenta de lo que Dios realmente puede hacer de esta, y somos tan egoístas que no podemos ni siquiera pensar en que lo que nosotros estamos pasando alguien más también lo está pasando, y nosotros podemos ser fuente de bendición para aquellos. Bueno, y este ejemplo nosotros lo tenemos muy claro en toda la Biblia, porque Dios sacó los mejores triunfos de José, de David, de Abraham, de Moisés, hombres con muchos defectos y con muchas situaciones difíciles que han pasado. Y yo creo que si yo fuera un consumidor de mi ASMR, podría decir que la palabra que más suelo escuchar en este canal es si tu desgracia, si tu afán, si tu preocupación. Pero cómo no hacerlo si estas son las que a nosotros nos hacen cambiar, si estas son las que a nosotros nos forjan. Obviamente es necesario hablar de esto, porque estas situaciones, circunstancias, estas palabras que son las que más menciono siempre, son las que a nosotros nos hacen ser quienes somos y pensar a cómo pensamos. Así que bueno, una de las muchas historias que quiero tomar es la de José. José, que fue vendido por sus hermanos, traicionado por sus hermanos, que fue vendido literalmente a gente que no conocían. Sus hermanos lo odiaban, le tenían envidia, y nos hace falta ser un poco más empáticos. Desde que tú no puedes empatizar o conectar con la historia, no solamente de la historia y porque sea la Biblia, sino que no puedes empatizar con la historia de una persona que fue real, que existió. Eso te hace ser egoísta. Desde el momento en el que tú no puedes empatizar con esas historias, te vuelves un poco egoísta de no poder ver la situación que esta persona o este personaje tuvo que atravesar, tuvo que pasar dolor. Claramente a veces incluso minimizamos el dolor que estos hombres tuvieron que llevar para hacer nuestro dolor muchísimo mayor, porque a veces el sentir que sufrimos más que los demás por alguna extraña razón nos hace sentir bien, extrañamente. Pero a veces intentamos minimizar intentamos minimizar el dolor que estos hombres llevaron. Y esto lo he mencionado también en otros videos: el ser apartado de tu casa, de tu familia, como Daniel también, ser vendido por tus propios hermanos, por tu familia, y en la actualidad hay quienes sí son vendidos por sus padres, tristemente, en su mayoría mujeres. Pero y se sigue viendo esa situación.
Esto para nosotros es una buena noticia porque quiere decir que si lo hizo con ellos puede hacerlo contigo y conmigo, así como lo oyes. Así que aquí la pregunta es: ¿deseas tú entregarle tu tragedia a Dios para que Él la convierta en un triunfo en tu vida y un testimonio en tu vida? Porque eso es lo que pasa con las tragedias, se convierten en testimonios para otras personas, y así es como se va haciendo una cadena de bendición y de edificación y de transformación para otras vidas. Tenemos para poder entender, yo decía al principio que cuando la crisis, la situación golpea al mundo, la familia golpea tu vida, solemos preguntarnos en dónde está Dios. Y veamos, el Salmo nos dice: Dios está en su trono, pero también tenemos que entender que Dios no es como nosotros y que Dios no se rige por el tiempo ni la materia como nosotros, sino que Dios habita en la eternidad. Dios habita en un reino diferente. Él habita en otra dimensión. Y quiero leerte esta palabra que te leía al principio: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más alto que los vuestros, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55, 8 al 9. La palabra común: los pensamientos de Dios no son como nuestros pensamientos, ni siquiera son como los nuestros. Perdón, los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni siquiera son como los nuestros. Ni siquiera estamos en el mismo vecindario. Nosotros pensamos: protege el cuerpo. Él piensa: salva el alma. Nosotros soñamos con un aumento de sueldo. Él sueña con levantar a un muerto. Nosotros evitamos el dolor y buscamos la paz. Dios usa el dolor para traer la paz. Nosotros decimos: voy a vivir antes de morir. Él nos ordena: muere para que puedas vivir. Nosotros amamos lo que se corrompe. Él ama lo que perdura. Nosotros nos gozamos en nuestros logros. Él se goza en nuestras confesiones. Nosotros les mostramos a nuestros hijos las publicidades de Nike como un sonriente atleta millonario, y les decimos: sé como Mike. Dios nos señala al carpintero crucificado con labios ensangrentados y costados traspasados, y dice: sé como Cristo. Y es aquí en donde tú y yo podemos darnos cuenta que Dios tiene una agenda completamente diferente a la nuestra, y confirmamos que confirmamos que vuestros pensamientos no son sus pensamientos, y ni siquiera como sus pensamientos, sino muchísimo mayores son los de Él. Nosotros anhelamos y deseamos lo que se corrompe aquí en el mundo. Anhelamos cosas materiales. Yo creo que todos anhelamos una casa, un carro, y no está mal quererlo, pero que no sea ponerlo como prioridad, como ponerlo como prioridad antes que a Dios. No está mal querer superarte, prosperar, pero está mal cuando lo anteponemos a los deseos de Dios. A mí me encanta la comparación que hace
sé como ese humilde carpintero que siendo rey y teniéndolo todo lo dejó por ti. Nosotros somos los causantes de que Jesús se entregara por amor a nosotros, porque nosotros estábamos condenados, esclavizados, no teníamos vida, nosotros éramos presos del pecado, pero Cristo, en su inmenso amor, decidió hacer la voluntad del Padre para darnos vida eterna a nosotros. Hoy podemos decir, admirar a mucha gente, admira a grandes cantantes, músicos, a actores, actrices, incluso a predicadores, cuando lo que deberíamos de admirar se encuentra en la Biblia, cuando a quien deberíamos de admirar es a Cristo, cuando lo que deberíamos desear es ser como Cristo. Y esto no solamente confronta tu vida, sino también la mía. Y estos videos son de suma importancia para hacernos muchas veces entender que estamos tal vez haciendo algo mal, y que antes de ver a alguien más y de querer ser como alguien